El croquis 6 te tendría que dar así con esta figura, más o menos con esa figura. Cuando le das a destruir saliente como tal, tenés que indicarle sí o sí el contorno, que tiene que ser este. Sí, a ver. Contorno seleccionado. Le voy a corregir la altura, era de 50,8. 50,8. Claro. Yo lo que voy a hacer es seleccionar este cuerpo, o este cuerpo, no sabría decir, ahí está. Si selecciono el cuerpo de extruir saliente debido del rebozadero sobre esta cara interna para que me lo tome, fíjate que me aparece su cota respectiva. Sí. Entonces, con su cota respectiva le puedo renombrar como altura rebozadero. 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 Entonces, de acá puedo ir a lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que el líquido va a ingresar por esta parte, va a pasar por, o sea, va a rodear, o mejor dicho, va a circular por todo el plato perforado, donde el vapor va a ir ingresando poco a poco por las perforaciones, va a surgir el contacto líquido-vapor y el equilibrio como tal, y el líquido, que estará más concentrado en pesados, se irá poco a poco desplegando hasta superar esta altura de rebocadero y poco a poco verterse al siguiente plato. Justamente estos platos perforados lo que tienen, lo que sería un vertedero, que es eso que se ve en esta imagen, esta placa de acá, que es de la misma dimensión que definiste el rebozadero en sí, en cuanto a ancho, por ejemplo. Lo que sí, tiene una placa, esa placa, mejor dicho, de vertedero, tiene una cierta altura. Vos tenés que tener en cuenta lo siguiente, que, a ver, voy a borrar todo esto. Vos tenés que tener en cuenta que vos tenés el plato visto de manera lateral, ¿no? Vos tenés el plato dispuesto de esta manera, tenés el rebozadero y tenés el vertedero. Esto obviamente colocado de lo que sería en la columna, en la torre. ¿Y qué pasa? Vos tenés el otro plato siguiente que está colocado de manera opuesta, o 180 grados respectivo al eje Y. A ver, ahí y ahí. Y así sucesivamente. Esto lo tenés repetido según la cantidad de platos que hayas determinado, ¿no? Lo que te quiero decir es que entre plato y plato hay un denominado espaciado de platos como tal. Espaciado de platos, que creo que generalmente van entre 15, 18 inch, por decirlo de esa manera, 18 pulgadas y demás. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es que la distancia entre lo que sería el plato y el vertedero se llama luz de vertedero. Luz de vertedero. Entonces, por diferencia, si yo quiero saber específicamente esa distancia de la placa del vertedero, sería la distancia total roja menos la azulada. O sea, saber el espacio de platos menos la luz del vertedero. Y de esa manera vas a saber cuánto de alto tiene que ser, cuál sería la altura de ese vertedero. Bien. Entonces, por ejemplo, si me voy al informe nuevamente, tenemos que el espacio de baffles es 0,457 metros. Entonces yo puedo indicarle, por ejemplo, 0,400, voy a indicar acá 0,457 metros.
Y la luz del vertedero, estos son parámetros que lo definirás en el cálculo, ¿no? Sí, sí. La luz del vertedero como tal es de 38,1 Milímetros. milímetros, exactamente. 38,1 milímetros. Y una vez anotado eso, nos vamos de vuelta al SolidWorks. Qué Lo que poquita voy a la hacer luz de es vertedero. lo siguiente. Voy a hacer el vertedero como tal. El vertedero lo voy a desarrollar sobre la cara inferior. Voy a realizar un croquis. Si puedo realizar control 8 para acomodarme, estaría mejor. Y lo que voy a hacer es agarrar el croquis que hice anteriormente y convertir sus entidades. O sea, lo selecciono como tal, la preselecciono, convertir entidades, y así me queda las dimensiones que había dimensionado para el rebozadero en el vertedero. Y ahora le voy a hacer una extruir saliente base. Esa extruir saliente base le voy a destildar lo que... Mira, acá me pareció de la otra vez, lo que te pasó vos seguramente. Sí, así tenía. Claro, voy a seleccionar el contorno respectivo y voy a seleccionar ese de ahí. Y ahora le voy a destildar la operación lámina, porque no quiero que me desarrolle lámina. Entonces ahora sí habré corregido ese error. Entonces tenía, por un lado, que extruirse 4.57 metros. Entonces voy anotando. 0.457 metros. Le doy a aceptar. Todavía no salí del menú de salir a extruir. Hasta ahí tengo 457 metros, que es correspondiente al espacio de platos. Le debo restar la luz del vertedero, 38,1. Menos 38,1. Le doy a aceptar. Me hace el cálculo por sí solo y le doy a aceptar. Y si quiero o no, puedo indicar lo que sería la dimensión de lo que sería la luz de, mejor dicho, la longitud del vertedero. Pero bueno, en sí, si yo aprieto justamente Control 7, tengo la vista isométrica como tal. Por eso digo que si lo hubiésemos realizado del otro lado, la placa medio que, si bien sería visible de ese lado, medio que sería no tan visible de este lado. Es dependiendo del gusto de cada uno, pero hay veces que nos conviene, no nos conviene y demás. Pero ahí tendrías un plato perforado como tal. O sea, ese fue el esquema para hacer un plato perforado. Uno después lo acomodará dependiendo de sus especificaciones que logró en su torre respectiva, ¿no? Claro. Entonces, primero voy a guardar esta pieza. Voy a guardarla como... Plato teórico. sí, plato teórico. Paco, antes de que avancemos, ahí me Sí. quedé atrás cuando estábamos haciendo el rebozadero. Primero hiciste un croquis sobre la cara de abajo, digamos, del plato. Y después le diste convertir entidades. ¿No es cierto? Dame un segundo. Cuando hicimos el vertedero o rebozadero. El vertedero. Claro. Vos acordate, por ejemplo, el rebozadero es de rebozar. Cuando vos volcás así el líquido sobre la taza y te pasaste de leche y te rebalsó. Sí. Y vertedero es de verter, justamente. Entonces, ¿cuál decías de los dos? Vertedero. Vertedero. Saliente destruir uno. Este de acá. Lo que hice... editar operación. Lo que hice fue... Como va a ser del mismo tamaño de lo que fue el vertedero, en cuanto a ancho, por ejemplo, y además para que sea parejo justamente, ¿no? Agarré este croquis 6, que era del rebozadero, y convertí entidades como tal. Otra opción que puedes hacer es que si no te toma ese croquis como tal, decirle convertir entidades de esta arista, esta arista, esta arista y demás. O sea, suponete, vamos de vuelta. Voy acá a croquis, sobre esa cara inferior, croquis, y digo convertir entidades. Se me va a abrir el menú justamente de convertir entidades.
y le voy a indicar, por ejemplo, qué entidades quieren convertir. Y le digo, esta lista de acá, esta lista de acá, esta lista de acá, esta lista de acá, y le doy a aceptar. Y ahí en teoría me creo. Bien. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahora le daba a extruir. Claro, extruir saliente base. Si ya tenemos el croquis formado, le damos su instrucción saliente base, obviamente hacia abajo, Sí. ¿no? Y que sea, Selecciona el contorno y ¿de claro, cuánto era? 418.9 milímetros en este caso. 418.9. 0.9 milímetros, sí. Bien. Ahí tengo un hermoso paredón hacia abajo. Perfecto. Entonces, con ese paredón hacia abajo tendrías el plato perforado como tal. Bien. El plato teórico. El plato teórico que vamos a configurar. Vamos al Configuration Manager, la tercera opción del Feature Manager. Nos vamos a predeterminado, o sea, tenés plato teórico, configuraciones. Tenés la primera opción, que es la que generaste, la primera configuración, que es el predeterminado como tal. Le doy clic derecho, propiedades, y le puedo decir plato top. Y le voy a aceptar. Y esta configuración como tal fue el plato top. A ver si nuevamente. No. Bueno, de acá me voy a SolidWorks, viste que tiene un menú desplegable. Sí. Y me voy a la cuarta opción, que es insertar. Tengo que ir hacia abajo del todo, más abajo, donde dice tablas. Y en esas, tabla de diseño. Tablas de diseño. ¿Qué me dice? Que la tabla de diseño, que esta tabla de diseño se va a crear de manera automática, o si quiero, puedo generarla a partir de un archivo que yo ya hice previamente como tal. Que tendría que ir o sea, si yo selecciono desde archivo, le tengo que decir, bueno, desde qué archivo justamente le tengo que vincular. Permitir que las modificaciones al modelo actualicen la tabla de diseño, esa la dejamos por default ahí establecida, y todas las demás parámetros por el momento sí las dejamos activas. Le damos a aceptar, y cuando le damos a aceptar, ahí como que procesa el SolidWorks, porque tiene como que configurarse a sí mismo y al Excel para que los dos operen al mismo tiempo. Ajá. Y de esa manera, una vez que esperemos un cierto predeterminado tiempo, obviamente que esto depende mucho de qué tan cargado esté la pieza, ¿no? Si tiene muchas operaciones o demás, va a tardar un poco más de tiempo. Si tiene pocas, seguramente lo carga menos. Pero ahí nos dice, por ejemplo, selecciona entre todas las cotas que realizaste cuáles son las de interés. Ahí me interesa diámetro de torre, ancho de vertedero, espesor de plato, diámetro de perforación. Recordemos de que si yo hago un clic como tal, me toma una nomás. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la que quiero y seguir y mantener control apretado. Aprieto control, bien, lo mantengo y selecciono esta, selecciono la otra, esta, las de interés. Altura de rebozadero y D1 saliente extruir 4, que estoy seguro que era la del vertedero. Le voy a aceptar. Crea la tabla de diseño. Justamente sí. D1 saliente extruir 1 es básicamente la de altura vertedero. Y de ahí. Claro, yo esas cosas me he olvidado de irle poniendo con la cota el nombre. Sí, igual mucho, esto más o menos para guiarse, ¿no? Porque más que otra cosa, si vos tenés los croquis ya definidos o con nombres, podés ir modificando la tabla de diseño y le das a aceptar, claro, y ya tenés todas las configuraciones. Ah, y además, ahora cuando tenía que hacer el Excel no sabía cuál poner porque tenía todos los sin su nomenclatura. Claro. Igual no te preocupes porque esto podés hacerlo de dos maneras, a la tabla de diseño.
Mm. De atrás para adelante o de adelante hacia atrás. Acá lo que Ah, hicimos, como fue un procedimiento en el de nombrar los croquis, para así después, en todo caso, hacer las modificaciones acá y ya directamente me carga el archivo y lo mando a guardar. mm, Si no, lo que puedo hacer es lo siguiente, por ejemplo. Hipotético caso, no nombraste los croquis, no sabes qué croquis va a tomar en cuenta, no pasa nada. Agarras todos estos, los nombrados, copias y pegas abajo. Y por ejemplo, esta nueva configuración la denominás botón. bien. La denominás botón como tal. Hago doble clic afuera de esta zona de Excel. Espero un rato a que procese. Y no sé por qué no procesó. Porque no. A ver. Le doy esto acá, el semáforo. A ver, dame un segundo. Que esto seguramente. No, acá no tengo que tocar. Esto. Arrastro acá. Sí. Este lo voy a poner, ahora sí, altura vertedero. ¿Qué pasó? Porque en su momento no nombré como tal. Y lo modifiqué desde la tabla de diseño. Y seguramente ahí como que me tiró un error. En tabla de diseño, editar operación. Bueno, Ah, si una vez generaste la tabla de diseño, se te va a generar este submenú que es tablas. sí, Y si yo despliego, voy a tener la tabla de diseño disponible que hice anteriormente. Entonces, si vos bien. decís, se me olvidó apretar una configuración, además, no pasa nada, te vas de vuelta a esta parte, a tabla de diseño como tal, y editas la operación. Y una vez que le decís editar la operación como tal, no sé por qué momento, editar tabla, mejor dicho, editar tabla. Una vez Quitar que le das a tabla. editar tabla, ahora sí va a cargar nuevamente el entorno, en teoría. A mí en este caso, por ejemplo, yo no le había puesto, me salió un error. Eh, no le había puesto, no seleccioné ninguno de diámetro, ancho de vertedero. No pasa nada, no pasa. De acá voy a ver si le puedo copiar esto a esto. Y está, creo que mejor. Voy a copiar esto. Voy a copiar esto. No me deja copiar. Cancel. Ahí está, copiar, pegar. Cambio el nombre de acá, botón. Ujú. Y a ver qué pasa si le doy a aceptar. Y ahora me dice, la tabla de diseño genera las siguientes configuraciones, plato, lo cual está bien. Entonces tengo la configuración del plato top, como es la que desarrollamos ahora. Y tengo la configuración del plato bottom. Y ahora cuando yo haya seleccionado el plato bottom y lo haya tildado de manera en verde, como se ve ahí, si quiero, si no realicé modificaciones desde la tabla de diseño como tal, realizo las modificaciones desde acá. Claro, Entonces, seleccionado la opción que yo voy a cambiar, plato bottom, me voy de vuelta al menú de gestor de diseño del Feature Manager y edito las operaciones que yo deseo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que en vez de que en la sección bottom, el diámetro de torre, en realidad, bueno, claro, al cambiar esta propiedad se actualizará la celda correspondiente a la tabla de diseño la próxima vez que se edite en SolidWorks. Entonces esto le bien. decimos a aceptar, que es lógico que me va a cambiar. Entonces le digo, por ejemplo, que va a ser de 1300. Y que el ancho, por ejemplo, fue le digo que sí, de 150. Le doy a aceptar, le doy a reanudar, y vas a ver cómo va cambiando un poco más las cosas, además del ancho de demás. Si quiero puedo cambiarle el patrón de rayado, o no, dejárselo como está, como quiera. Sí, en su momento era creo 203, por el hecho de que cambió el diámetro, aumentó el espacio disponible y esa magnitud pasó a ser 249. Imaginémonos que en vez de
249 en el plato bottom, yo especifiqué que sean 245. Entonces le voy a decir instancia ignorar y voy a borrar 4 instancias. Por ejemplo, esta y esta. Y ahora sí tengo 245. Le doy a aceptar. Va a reanudar todo de vuelta. Saliente destruir esto ya está bien. Esto del ancho de la altura del rebosadero está bien. Y esto no va a cambiar. Así que está bien. Voy a dar a guardar. Control S para guardar rápidamente. Y ahora fíjate que he modificado mi plato bottom. Si me voy de vuelta a Configuration Manager, tengo plato bottom. ¿Y qué pasa si le doy doble clic ahora el plato top? Habilita el top. Habilitará el top. Y fíjate cómo cambió. Lógico, porque el top tiene una cierta configuración en cuanto a cotas y demás, perforación y demás, distintas al bottom. Está re bueno esto. Entonces, puedo hacerlo de dos formas. Sí. Podés haberlo hecho de manera metodológica, o sea, hacerlo de más ordenada, qué sé yo, y hacer todos los cambios desde la tabla de diseño, especificarle 1250, ahora hacer 1300, tipear en el Excel como tal, o hacerlo de manera manual. Es dependiendo de mucho de cómo tengamos más o menos en claro las configuraciones posibles o qué camino es más fácil de realizar. Fíjate que a lo mejor creo que este fue el camino que tal vez más fácil de desarrollar para este piloto teórico, si es que va a cambiar en cuanto a diámetro, en cantidad de perforaciones o demás. Es dependiendo de, por un lado, el gusto de cada uno, cómo lo configura cada uno y, según la experiencia, qué camino le resulta más sencillo que otro. Bien. Entonces, con eso tengo un solo archivo con 2 platos teóricos, el bottom y el top, y con estos nace todo el ensamble. Y ahora, con estos 8 minutos que nos quedan de reunión de sala, nos vamos a crear ensamblaje desde pieza. ¿Y qué debo especificarle? Que una vez abierto el módulo de ensamble como tal, se me va a abrir seguramente el hecho de insertar componentes, plato teórico, y voy a indicar, voy a anclar o mantener visible este menú. Le voy a decir que me lo añade esta vez y me lo añada por segunda vez. Y con eso, plato bottom abajo. Claro, a uno lo voy a configurar como top y el otro como bottom, como tal. Primero voy a chequear que el sistema de unidades sea MGC como tal. Y, por ejemplo, este plato de acá va a ser el plato top. Entonces yo puedo ir a este menú que se me abrió, me da figura plato bottom, le voy al menú desplegable, plato top, que era el predeterminado. Lo cambio como tal, me dice que desea realizar ese cambio, le digo que sí, aceptar. Y ahí se me va a cambiar el plato top. Y tengo el plato bottom. Entonces, relaciones de posición. Ensamblaje. De ensamblaje, la pestaña ensamblaje, nos vamos a relación de posición. Puedo hacer una relación de posición concéntrica. ¿Entre qué? Entre lo que sería la arista o la arista de este círculo con respecto a la arista de este círculo. Entonces, ambas aristas van a ser concéntricas como tal. Le voy a dar a aceptar. Ahora bien, quiero que, si bien son concéntricas, puede girar, puede desplegarse de hacia arriba a abajo, pero no puede desplazarse del eje coaxial que tiene. Tienen que ser paralelos los vertederos. Claro, tienen que ser paralelos y a la vez tienen que ser girados 180 grados. También. Entonces puedo indicar esta cara y decirle que van a ser relación de posición, que van a ser paralelos. En este caso el SolidWorks me indicó exactamente la manera que yo quería porque yo automáticamente o manualmente roté el plato. Entonces me lo tomó como tal. Le voy a dar a aceptar. Y en teoría no puede girar el plato, pero sí puede moverse de arriba hacia abajo. Hay que darle la altura. Hay que darle la posición, sí.
Y recordemos que esa posición entre esta distancia y esta distancia es la denominada espaciado de platos. Ajá. El espaciado de platos era 0.457 metros, o 18 pulgadas me parece que era esto. Le doy a aceptar, y ahí tendrías un conjunto de 2 platos continuos, bien organizado. Obviamente este es el plato top, este es el plato bottom. Por acá es donde se va a adjuntar lo que sería la tubería de alimentación. Porque acuérdate, justamente, la alimentación delimita por arriba el top, por abajo el bottom. Entonces, claro, vos sabés que en alguna sección de donde vos desees va a alimentar este plato de acá. Pero este va a ser como el plato de partida. Y ahí de cómo, bueno, eso yo no lo sé, ¿no? Lo de la alimentación, ¿choca contra la pared esa del vertedero o es más de perfil? Creo que es de perfil, sí. Se entraría del lado costado. Creo que depende de la configuración que vos desees, pero hay ciertas configuraciones ya establecidas. Bien. Que eso lo encontrás en el libro de ¿cómo era? El de Kister, Operation Design, no me acuerdo exactamente cómo se llama el nombre, sí, pero sí. El profe le va a dar el nombre de qué libro se basa el diseño hidráulico, el diseño de las torres. Hay 2 libros de ese autor. Uno es el que te muestra el procedimiento matemático del cálculo hidráulico, y el otro te da más detalles de cómo se construyen las cosas. Bien. Cuestión. Lo que voy a hacer es generar otro plato teórico top, selecciono este, mantengo control y lo arrastro y luego suelto el clic para que se posicione como tal, o mejor dicho, para que se genere. Luego le voy a hacer lo mismo, relaciones de posición. Puedo seleccionar la arista como este pequeño cuerpo de espesor cilíndrico respecto a este. Le digo que son concéntricas. También que entre esta cara y esta cara sean paralelas. Pero si bien quiero que sean paralelas, le voy a indicar acá en la alineación de relación de posición que invierta la alineación, que sea inversa. Entonces me la gira automáticamente. Y luego voy a decirle entre esta cara y esta cara que sea una relación de posición de distancia de 457 milímetros. Y era eso, 0.457 metros. Le voy a aceptar y ahí tengo 2 platos perforados como tal. Hago estos, la matriz. Exactamente, exclusivamente esos 2 platos configurados o rotados 180, puramente exclusiva para hacer la matriz que yo quiero. Matriz lineal, de componente lineal, ¿qué le voy a indicar? La dirección. Yo quiero que la dirección sea según esta arista, la arista vertical, porque quiero que se vayan hacia arriba. ¿Y qué componentes quiero que se repliquen? Este componente, y quiero que se replique este componente hacia arriba. Fijémonos cómo se desarrolla la distancia. Acá me dice se distancian 50 milímetros. ¿Desde dónde parte? Si yo indico 2 milímetros, me fijo que más o menos parte desde esta parte, desde el plano planta de la pieza, si mal no recuerdo. Entonces lo que debo hacer es que esa distancia de matriz de componente lineal voy a tener que tener la misma consideración que hice con los baffles. Viste que yo quería que los baffles en su momento estén espaciados 600 milímetros. Claro, pero la matriz de componente lineal tenía que corregirla y decirle que sea 600 milímetros más el espesor del baffle multiplicado por 2. Bien. Lo mismo. Yo tengo que el espaciado tiene que ser de 457 milímetros. Yo sé que justamente el espesor de baffle era 3.416 milímetros. Y hay veces que se colocan en posición. Ahí uno se coloca uno sobre otro. Sí. O uno adentro de otro.
Y ahora lo que voy a hacer, multiplicarlo por 2. Y ahí tengo la disposición correcta de platos teóricos. Y si yo quiero 1, 2, 3, 4, 5, le voy a aumentar. Le doy a aceptar. Y ahí tengo la zona top, por ejemplo.